Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno. Hola, sean todos bienvenidos a su programa Educando para la Eternidad, el programa radial de la ACSI, la Asociación Internacional de Colegios Cristianos, que llega a ustedes cada miércoles de 11 a 12 de la mañana y los sábados de 10 a 11 de la mañana por radio y a través de nuestro canal de YouTube de la emisora Radio Eternidad. Aprovechamos para animarles a que ustedes se puedan suscribir si no lo han hecho en el canal de YouTube de Radio Eternidad y puedan recibir las notificaciones de nuestro programa. En el día de hoy estará con ustedes una servidora Karen Ovalles. Mi compañera Janet no estará presente en el día de hoy. Y pues lo prometido es deuda. Nosotros estuvimos en el programa pasado anunciando que estaríamos hoy trayendo a ustedes el tercer y último tema del burnout en docentes, tercera parte. Y en el día de hoy tenemos hábitos saludables y bienestar emocional. De manera que sean todos bienvenidos a su programa Educando para la Eternidad. Todas las cosas me son lícitas, pero no todas son de provecho. Todas las cosas me son lícitas, pero yo no me dejaré dominar por ninguna. Los alimentos son para el estómago y el estómago para los alimentos, pero Dios destruirá a los dos. Sin embargo, el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor es para el cuerpo. Primera de Corintios 6, 12 y 13, pero también en los versículos 19 y 20. ¿O no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en ustedes, el cual tienen de Dios, y que ustedes no se pertenecen a sí mismos, porque han sido comprados por un precio? Por tanto, glorifiquen a Dios en su cuerpo y en su espíritu, los cuales son de Dios. De manera que estamos aquí hablando del cuerpo, del cerebro, de hábitos saludables que tienen que ver con la salud corporal, y vemos que el cuerpo es importante para Dios. Él tiene cuidado de él y espera que nosotros hagamos lo mismo. Hemos estado hablando durante las 2 entregas anteriores de este programa o sobre esta serie de prevenir y tratar el burnout o desgaste profesional de manera específica en docentes y cómo alcanzar el bienestar emocional aún en medio de la adversidad. Vimos cómo es importante trabajar la mente y el corazón de manera que nuestros pensamientos favorezcan nuestras emociones y a su vez estas emociones entonces alineadas correctamente van a producir un comportamiento sano, funcional, que agrade a Dios. Sin embargo, el trabajo con la mente y el corazón debe estar enmarcado en un estilo de vida saludable, que nos permita responder con las energías y el enfoque necesario las tareas que tenemos por delante. Necesita de un cuerpo nutrido, con energía, y un cerebro que responda a las demandas laborales y personales eficazmente. De manera especial, el trabajo docente implica a veces un sedentarismo importante, horarios irregulares, multiplicidad de tareas y muy poco tiempo para el cuidado personal, sobre todo en este último año. Es por esto que hemos querido cerrar esta serie con el tema hábitos saludables y bienestar emocional. Y para esto vamos a dar la bienvenida a la licenciada Camila Hasbún, quien es psicóloga clínica con un máster en neurociencias aplicadas a la educación. También es especialista en pruebas psicométricas y vocacionales. Hola Camila, qué bueno que estás nueva vez en Educando para la Eternidad. Sí, hola Karen, muchísimas gracias por tenerme aquí. La verdad que para mí siempre es un privilegio poder aportar y colaborar, sobre todo a los de la familia de la fe. Amén. Camila es una joven profesional cristiana, pero que además trabaja, es muy activa, tiene su propia empresa, ¿verdad? Y iniciativa, es una emprendedora. Bueno. y maneja sus redes sociales. Es como muy representante de estos nativos digitales. Es joven, pero además tiene una gran capacidad y está muy, muy preparada. Y por eso te invitamos, Camila. En este día queremos que nos hables un poquito de hábitos saludables. Este ha sido un año intelectualmente muy desafiante para los docentes. Ellos han tenido que enfrentarse a contenidos nuevos, competencias,
recursos que nunca habían manejado o lo habían hecho de una forma tímida. Conociendo cómo el cerebro procesa la información, ¿qué hacer y qué no hacer ante esta realidad? La verdad que sí, Karen, este ha sido un año sumamente demandante. La verdad que nunca habíamos tenido que desarrollar tantas competencias y tantas habilidades para poder manejarnos dentro de este contexto. Y yo le vengo a hablar en calidad de profesional, pero también vengo a hablarle en calidad de persona. Así es. Que, como bien tú dices, sumamente proactiva y dada a la era digital, pues realmente lucho bastante con el tema de mantener mi mente saludable e intelectualmente apta frente a las demandas del entorno. Y me dices qué hacer y qué no hacer. Yo diría que en base a lo que nosotros conocemos del cerebro y cómo el cerebro procesa la atención, qué hacer tiene que ver con aprender a establecer prioridades antes de hacer las cosas, determinar qué es lo primero, qué es lo urgente, pero también qué es lo importante. Aprender a tomar y disciplinarnos, porque esto es una disciplina. Así como hacemos ese ejercicio del cuerpo, el ejercicio de la mente es una disciplina. Hay que aprender a tomar pequeñas decisiones, de vivir en el presente, de vivir con conciencia de lo que nosotros estamos haciendo y reconocer que somos seres humanos limitados. El Señor nos creó con capacidades limitadas y nosotros pensamos que no, pero realmente debemos reconocer que somos limitados y también aprender a poner límites a otros. Me gusta esa palabra, límites, sobre todo en este contexto. Siempre sale. Ahora, ¿qué no hacer? No podemos asumir que somos seres humanos capaces de afrontar todo lo que el ambiente nos demanda. Un ambiente multisensorial, sumamente sobrecargado. No podemos pensar que nosotros somos capaces de poder asumir todo eso que viene sin control a nosotros. No podemos priorizar todo en todo momento. Y tampoco vivir en el afán de adaptarnos a las tendencias, de adaptarnos a todo lo que viene, de adaptarnos a todo lo que requiere y compite por nuestra atención. Interesante, no querer como agarrarlo todo o querer Así es. como aprovechar todas las oportunidades en un momento, en un solo momento. Es como que sobre todo esta generación hay una tendencia a quererlo todo. Y en su máxima expresión. Entonces, tú como especialista en neurociencia, Camila, ¿cuál suele ser la respuesta de nuestro cerebro precisamente al bombardeo de tantos estímulos y de manera constante? La verdad que nuestro cerebro, por naturaleza, quiere poder estar en esa capacidad de responder a todos los estímulos del ambiente. Es una cosa con la que una capacidad con la que vino equipada. Bueno, no una capacidad, un deseo, por así decirlo, con el que vino equipado por temas de supervivencia. A todo lo que sea novedoso e importante, el cerebro quiere responder de manera natural a ese estímulo. Y al ser bombardeado, la verdad, por tanto, al mismo tiempo, él mismo lo que trata de hacer es ramificarse, por así decirlo. Como volverse un pulpo. Exacto, básicamente. Y empieza a procesar todo el bombardeo, o trata de empezar a procesar todo el bombardeo, pues de forma simultánea. Pero pronto se encuentra como con esa arquitectura cerebral que le dice, espera, tienes limitaciones. Aquí no estamos creados, aquí no hay componentes para afrontar a ese nivel todo lo que tú me estás demandando. Y empieza a agotar sus recursos cognitivos. Y la verdad que para mantenerse al ritmo con toda la tecnología, con todo lo que afronta, el cerebro vive estresado y vive sobrecargado. O sea, esa es la respuesta del cerebro, sobrecarga, estrés. Y el que tiene la vocación de maestro, la verdad, en estos tiempos, sobre todo en tiempos de pandemia, suele entender a lo que me refiero. Muchas veces nos sentimos como cansados, estresados, y llegamos a la cama y vemos todavía la lucecita de todas las pantallas a las que nos expusimos frente al día, porque la verdad que la tecnología tiene un efecto aparte y superior para estresar y sobrecargar al cerebro. O sea, lo hace a un doble ritmo. O sea, que realmente es algo significativo el bombardeo que recibimos. Es un bombardeo de alta velocidad, luminoso. Así es, cambiante. Cambiante permanentemente. Es difícil competir con los estímulos Así es. De los recursos digitales. Así es. Entonces, de manera específica, entonces, ¿cómo nos impacta esa exposición a los dispositivos electrónicos nuestra capacidad de concentración y atención de calidad?
ante las tareas? La verdad que frente a un ambiente de estímulos cambiantes y novedosos, nuestro cerebro lo que siempre se ha adaptado es para buscar novedad. Y hoy, frente a ese cambio rápido de tareas, hoy nos aburrimos más fácil. Si se fijan, las generaciones que van subiendo tienen mayor baja tolerancia a la frustración, son incapaces de permanecer concentrados por mucho tiempo y pensamos que es trastorno de déficit de atención, pero realmente lo que el cerebro necesita es novedad y se está aburriendo con más facilidad, se está impacientando e irritando con más facilidad por el ambiente que le rodea. O sea, hay una combinación entre que nuestro cerebro está diseñado para buscar novedad, entonces le estamos ofertando novedad todo el tiempo, pero entonces, ¿cómo es que nos aburrimos? O sea, el cerebro entonces capta, registra y ya, y se aburre. ¿Cómo es ese mecanismo? ¿Tú puedes explicar un poquito mejor? Una vez nuestro cerebro ya se ha adaptado a buscar esa novedad frente a este estímulo cambiante, pues lo que sucede precisamente es que cuando no hay novedad, el cerebro cae en cierta necesidad de. Es como cuando uno consume algo placentero y luego eso, algo placentero es quitado. Entonces el cerebro se queda buscando, ok, ya me estimulaste por una hora, buscaste la computadora, buscaste el celular, buscaste la televisión, estás en nada, ahora ¿con qué me vas a estimular? Claro. Y ahí ese impulso entonces permanente a buscar más, más y más. Me gusta esa palabra que utilizas de atención de calidad, porque es que nuestro entorno divide la atención y ese contexto nos distrae más fácil, nos hace cansarnos y ese es el gran impacto que tiene eso, nos hace mucho menos efectivos también, porque lo que está dividido no funciona. Y eso, y eso puede causar desgaste emocional. O sea, ¿cómo relacionamos ese mal uso de nuestras capacidades cognitivas o nuestra capacidad de atención ya en la parte emocional, en los estados de ánimo? ¿Cómo relacionamos eso? La verdad, tenemos varios estudios que correlacionan las interrupciones, el multitasking y también el media multitasking con mayor estrés, con mayor experiencias emocionales negativas, con menos eficacia de la información. Y, por ejemplo, un estudio en el 2018 observó que a medida que había interrupciones en el trabajo, las personas trabajaban más rápido, se veía que trabajaban más rápido, pero que tenía un costo bastante alto. Y es que esas personas, que fue el grupo que se expuso, el grupo control al que se le expuso a interrupciones durante el trabajo, reportaron experiencias de mayor estrés, mucha mayor frustración, mucha mayor presión, el doble de esfuerzo para hacer las tareas que el otro grupo no había reportado. O sea que estamos viendo que si el cerebro se expone de una manera tan constante a esa presión, a esa frustración, eso va a desencadenar en su momento probablemente temas con la salud mental. Wow. Y eso es algo que tal vez no lo podamos ver al principio, pero vamos viendo como las huellas que eso va dejando. Hoy me siento más cansada me lleva a la irritabilidad, me lleva a responder mal me lleva a problemas en mi matrimonio, a problemas con mis hijos, y eso tiene un efecto desencadenante. Y no nos dimos cuenta que todo empezó por un desgaste cognitivo. Primero. Por una incapacidad de afrontar a lo que nosotros estábamos siendo expuestos. Por ejemplo, una agenda sobrecargada o unas expectativas muy por encima de esa capacidad cognitiva, al final nos va a crear frustración, porque entonces sentimos que no estamos siendo eficientes. Así es. Cuando la realidad es que estamos sobredemandando, como tú decías, nuestra capacidad de respuesta. Así es. Tú hablabas de multitasking, Camila. Primero, te voy a pedir que definas multitasking y segundo, nos vendieron por décadas el hecho de que el multitasking era la meta, que nosotros deberíamos tener la capacidad de poder ser efectivos al mismo tiempo en diferentes áreas. Y que solo las mujeres nacieron con eso. Exacto, y que las mujeres teníamos esa capacidad. Son el ser superior. Así es, esa Superwoman, Wonder Woman. Wow, eso no es verdad, eso es un mito. ¿Y a qué tú te refieres cuando hablas de multitasking? Bueno, multitasking es un término utilizado para referirse a la realización de dos tareas al mismo tiempo.
El origen de esta palabra es muy interesante porque se acuñó en 1960 cuando se sacó una de las primeras supercomputadoras, que las computadoras obviamente por naturaleza tienen esa capacidad de procesar mucha información de forma simultánea, o sea que nunca la palabra se creó producto del ser femenino y tampoco del ser humano en general. O sea que se adaptó a medida que uno empezaba por la demanda del ambiente a requerir digamos que entre comillas, a hacer más tareas al mismo tiempo. Uh-huh. Entonces se acuñó ese término para los seres humanos. Sin embargo, es un mito. ¿Por qué es un mito? Porque por naturaleza el cerebro no puede mantener dos procesos de carga cognitiva de forma simultánea. El cerebro funciona como un spotlight. Uh-huh. Y cuando siempre ese spotlight está solamente focalizado en algo. Uh-huh. Y no puede focalizarse en dos cosas de forma exitosa al mismo tiempo. Nosotros pensamos que sí. Pero los sistemas atencionales del cerebro trabajan al unísono y también de forma simultánea. O sea que si requerimos uno, lo vamos a requerir todos. O sea, es como un equipo. Esas neuronas están diseñadas para que si estamos responder juntas a una tarea, entonces todas las demás apoyan esa tarea en la que estamos enfocadas. Exacto. Y cuando nos esforzamos o tratamos de ser multitarea, lo que sucede es que ocurre una competencia entre ellos. Y ellos comienzan a decir, ok, ¿cuál es la información más relevante? Entre ellos, no, esta, no, la otra. Y eso provoca interferencia. Interferencia a la hora de hacer tareas, disminuye la eficacia, uh-huh. disminuye el rendimiento. Y a veces también nos confunde y nos pasaron 2 horas y después decimos, oye, pero yo tenía que hacer esto, o hice esto mal, que se supone que yo siempre lo hago bien. Y es porque probablemente el cerebro de manera automática se expuso a una uh-huh. multitarea y no pudo afrontar con uh-huh. toda su atención y con toda su conciencia de manera exitosa esa parte. Y el Señor creó un cerebro. Eso es la parte que tenemos que entender para nosotros como adueñarnos de ese término. Uh-huh. Él creó un cerebro con una capacidad limitada. Ilimitada por muchas cosas, pero limitada para muchas otras. Y este es un principio intransgredible. Y cuando lo transgredimos, igual uh-huh. que cuando transgredimos todos los límites que el Señor establece, uh-huh. pues entonces eso va a resultar en consecuencias negativas. Así es. E insistimos en cambiar el diseño. Sí. Según tu experiencia escolar, cuando en el área de evaluación tú estás permanentemente en contacto con los maestros, las escuelas, niños y familias, ¿tú has notado que hay conciencia sobre esto, de lo que tú estás diciendo, en la escuela y en casa? La verdad que no. La verdad es que muy poco. O sea, pensamos que somos incapaces de vivir sin multitasking. Y la realidad es que en cierto punto sí, porque nuestro cerebro se ha adaptado de una forma muy drástica a esto. Y yo no pretendo, porque yo misma soy la persona que más lucho con este tema, que mañana vamos a dejar de ser multitaskers, porque eso no es así, eso no es tan sencillo. Ahora, así como el cerebro aprendió y se adaptó, también puede desadaptarse y aprender. Pero es un esfuerzo consciente uh-huh. y de poco a poco entender que uh-huh. si no adoptamos prácticas saludables, uh-huh. de poner límites, de establecer prioridades, de detener el multitasking cuando seamos conscientes de él, vamos a tener muchos problemas y consecuencias negativas a futuro. Pero no es un tema realmente ni muy hablado ni muy bien aceptado. Exactamente, no sé, porque no nos conviene no, que nos digan eso. Es mucho esfuerzo. Es mucho esfuerzo y tenemos que prescindir de cosas. Si te hacemos caso, entonces tendríamos que tomar nuestra agenda y comenzar a quitar y a seleccionar y a priorizar y a posponer tareas y metas que quizás son muy buenas, son lícitas, pero no nos conviene. Y también hay una cultura de qué van a pensar no quiero decepcionar al uh-huh, otro, uh-huh. Qué van a decir si no trabajo a cierto nivel, uh-huh. me van a, otra persona va a estar superior a mí. O sea, también hay muchos temas del corazón con el multitasking, y eso es algo que siempre yo invito y que siempre lo hago yo, uh-huh. revisar las motivaciones, por qué quiero atender 5 llamadas, responder 5 correos y hacer otra cosa al mismo tiempo. ¿Cuál es la capacidad? O sea, que no necesariamente que las circunstancias te obligan o tu tipo de trabajo. Yo creo que podemos elegir y poder revisar detrás, como tú dices, la motivación. Así es.
Quisiéramos escuchar de Camila estrategias útiles para reducir este impacto e irnos a la parte bien práctica sobre ahora mismo. Vamos a imaginarnos, vamos a recordar cómo están ahora mismo los niños y las niñas, los adolescentes frente al computador. Vamos a recordar cómo está el docente en este momento, teniendo que responder y dar respuesta a muchísimas estímulos al mismo tiempo. Uh-huh. Y esto es una realidad. Y para colmo lo tenemos que hacer, que no tenemos el insumo presencial, el lenguaje verbal, el contacto humano. Muy retador. O sea que se hace doblemente retador. Pero vamos a preguntarle esto a Camila después de la pausa. Volvemos en breve. Cuánto agradecemos tus oraciones y fiel apoyo de amor mensualmente. Tú, junto a nosotros, llevamos a cabo la gran comisión de seguir impactando el presente con el mensaje eterno del Evangelio. Si estás interesado en contribuir, entra a nuestra página web, radioeternidad.org, o llámanos al teléfono 809-566-1707 para que te enteres cómo puedes contribuir con este ministerio. Estamos aquí en Educando para la Eternidad, en nuestro tema de hoy, hábitos saludables y bienestar emocional, la tercera y última entrega del síndrome del burnout en docentes. Hemos estado hablando cómo las pautas cognitivas también son importantes para el bienestar emocional. Necesitamos saber cómo funciona nuestro cerebro, cómo podemos interactuar con los estímulos de manera que podamos tener una calidad en la atención y la concentración en las tareas que estamos haciendo. Y queremos saber qué relación tienen las emociones y el cuidado de nuestro cuerpo. Que tú nos hables un poquito de los principios que rigen, cómo las prácticas sanas en el cuerpo pueden influenciar o no en nuestro bienestar emocional y también esa condición física que a veces no relacionamos y que a veces tienen consecuencias muy parecidas al malestar emocional o a trastornos mentales, que sin embargo tienen su origen en una condición física. De manera que escuchemos. Hola, muchísimas gracias por recibirme aquí en su programa. Pues con respecto a las preguntas, me gustaría tratar de dar algunas respuestas. Primero, ¿qué relación tienen las emociones y el cuidado de nuestro cuerpo? Vamos a decir que es una relación de dos vías. El cuerpo puede afectar las emociones, como nuestras emociones también pueden afectar nuestro cuerpo. Si, por ejemplo, no hacemos ejercicio o tenemos deficiencia de ciertos nutrientes, vamos a tener falta de ánimo. Lo contrario sucede cuando usamos algunos alimentos que nos estimulan. No es en vano que se come bizcocho en un cumpleaños o que tomamos café en la mañana, porque eso nos anima. Nuestra alimentación puede producirnos tranquilidad porque ciertos nutrientes se usan para producir melatonina, que ayuda al sueño, y hay algunos alimentos que son ricos, por ejemplo, en triptófano, que pudieran estar relacionados con un mejor sueño. Igual, por ejemplo, el aporte de magnesio nos ayuda a poder dormir más tranquilamente y es uno de los nutrientes que usamos para tratar de impactar en este sentido. Lo mismo sucede con la serotonina, que regula el ánimo y la felicidad. Muchas enfermedades pueden afectar cómo nos sentimos. Las personas obesas, por ejemplo, tienden a tener más depresión y esto no es solamente por un estigma social, es también por el aspecto biológico. Por el otro lado, nuestras emociones también pueden tener un impacto sobre nuestro cuerpo. Nos pueden limitar en la ingesta o manifestarse con condiciones físicas. El estrés puede producir cambios en las evacuaciones, por ejemplo, puede producir diarrea, puede producir constipación, dolor de cabeza. Y la felicidad, junto con la risa, tiene beneficios cardiovasculares. Así que hay una relación directa entre las emociones y el cuerpo que va de las dos vías. Existe lo que se llama nosotros somatizar, que es eso que yo explicaba de cómo el cerebro, las emociones pueden manifestarse en ciertas condiciones físicas. ¿El ejercicio físico influye en el estado de ánimo? ¿Qué pasa en el aparato emocional cuando te ejercitas? Definitivamente el ejercicio libera ciertas
sustancias llamadas endorfinas que nos hacen sentir bien. Cuando mantenemos un ritmo de ejercicios, podemos controlar mejor nuestras emociones y podemos tener más ánimo para hacer nuestras tareas. No es en vano que las personas más productivas suelen también hacer ejercicio. Estas endorfinas nos estimulan y nos ayudan durante todo un periodo, no solamente en el tiempo que estamos haciendo ejercicio, sino que es un efecto que se libera durante el día y que se hace constante cuando nosotros nos ejercitamos. Aparte de esto, nuestro estado de salud en general mejora, nuestra composición corporal mejora, nuestra circulación mejora. Esto hace que tengamos mejor oxigenación del cerebro, por ejemplo, y todo esto nos va a afectar de cómo nosotros nos sentimos. Cada vez son más las investigaciones que analizan cómo, por ejemplo, el consumo de azúcar favorece la aparición de enfermedades psíquicas como la ansiedad o la depresión. ¿Es cierto? ¿Por qué es cierto? Bueno, con el azúcar hay un efecto específico de estimulación de ciertos centros del cerebro que producen placer, pero es un efecto corto. Aún está relacionado en cierto grado con algunos centros que están identificados con adicciones, aunque el azúcar no se ha demostrado que tenga un efecto adictivo biológico. Lo que sucede es que cuando las personas consumen alimentos ricos en azúcar con mucha frecuencia, sienten esta sensación de bienestar, este high, ¿verdad? Y luego quieren sentirlo de nuevo, porque cuando dejan de consumir el azúcar, ocurre como un crash, una baja del estado de ánimo a un nivel donde ya tú no sientes ese entusiasmo, esa alegría. Entonces, siempre estamos buscando ese deseo y por eso nos viene la gana de comer algo dulce porque nos sentimos contentos. Por eso es que en las fiestas nosotros tenemos dulces. Como yo mencionaba, en los cumpleaños hay bizcocho y esto no es en vano, es porque nos sentimos bien cuando comemos dulces. También esto está muy relacionado con una dieta alta en calorías. Entonces, esa dieta alta en calorías acumula grasa y esto tiene también efectos negativos. Parece que también la deficiencia de ácidos, vitaminas, minerales pueden estar relacionados con la salud mental, la depresión y la incapacidad de gestionar la presión y el estrés. ¿Eso es cierto? Sí, es interesante que la carencia de ciertas vitaminas aún pueden producir demencia, una demencia temporal que se puede recuperar el paciente simplemente suplementando esas vitaminas. Pero las personas que no tienen suficientes micronutrientes pueden tener dificultad para hacer buenas conexiones entre las neuronas o permitirle al cerebro funcionar adecuadamente. Hay algunas carencias de nutrientes que pueden producir desánimo, nos pueden producir fatiga, la deficiencia de hierro, que es muy común, cerca del 30% de la población general tiene deficiencia y se ve más en ciertas condiciones de ciertos pacientes que pueden tener esa deficiencia de hierro. Lo mismo la vitamina D, la deficiencia de zinc, de magnesio, puede causarnos alteraciones a nivel emocional y producir cierto estado de desánimo o no podemos manejar bien el estrés y esto entonces contribuir con lo que nosotros estamos viviendo y conectando con la parte emocional. ¿Sabes cuáles son los síntomas cuando nos falta vitamina D? ¿Pueden producir síntomas parecidos a la depresión? Sí, es interesante que nosotros en República Dominicana, aunque vivimos en una isla que tenemos bastante sol, padecemos mucho de deficiencia de vitamina D y esto ocurre en la mayoría de los países. Y es importante distinguir que hay una diferencia entre lo que nosotros llamamos insuficiencia y deficiencia. Deficiencia es cuando ya tenemos manifestaciones a nivel de los huesos y de las hormonas, que por esa carencia de vitamina D, pues tenemos pobre absorción de calcio, pobre secreción de ciertas hormonas, los huesos empiezan a perder calcio porque empezamos a tomarlo de ahí para usarlo en otras áreas y ahí entonces empezamos a tener ciertos síntomas asociados a la salud ósea, pero eso es solamente la punta del iceberg. Por eso se ha determinado que la insuficiencia, que es un poco más anterior a la deficiencia, los pacientes pueden tenerlo y manifestar síntomas que parecieran
un poco ambiguos como fatiga, por ejemplo, debilidad muscular, a veces se presenta como dolores en los músculos o dolores en los huesos y algunos cambios de ánimo que podrían llevarnos también a depresión. Y esto se puede manejar o con suplementación o exponiéndose al sol, porque podemos producir la vitamina D exponiéndonos al sol. Y la tiroides. Es bueno realizarse analíticas en primer lugar antes de asumir que hay una presencia de un malestar de tipo emocional. Sí, la tiroides es una hormona que afecta nuestro metabolismo. Cuando está elevada, las personas se ponen más activas y eso hace que el metabolismo esté más acelerado, las personas queman más calorías. El paciente que tiene hipertiroidismo, que es cuando esa hormona tiroidea está elevada, tiende a ser una persona flaca, delgada, muy activa, muy así despierta. Mientras que el caso contrario, cuando la persona tiene hipotiroidismo, esa hormona baja, son personas que normalmente son un poco más pausadas, un poco más lentas, y eso hace que también sean personas con un metabolismo lento, más gorditas, acumulan más grasa, y se puede confundir estos estados de tiroides con manía, en el caso de la hiper, o con depresión, en el caso de la hipo. O sea que en ese sentido es importante hacer esas pruebas. Y la ingesta de agua. Es cierto que beber agua puede ayudar en un momento dado a disminuir la ansiedad, ya que la deshidratación influye en los estados anímicos, en especial en la ansiedad, en la tristeza y en el decaimiento. Lo que sucede cuando no tomamos suficiente agua es que nuestro organismo no puede funcionar adecuadamente. El agua es el medio en el que nuestras células se desenvuelven. No olvidemos que la mayoría de nuestro cuerpo es agua, la mayoría del peso de nuestro cuerpo, 60-70% del cuerpo es agua. Cuando llegamos a tener sed es porque ya nuestro cuerpo está en un punto crítico, digamos. Pero antes de eso ya necesitábamos agua y la sed quizás no se sentía tanto, pero estaba allí. O sea, nosotros podemos tener una sensación de que algo nos hace falta y esto también va afectando nuestro cerebro. Aparte de que, pues, como no tenemos suficiente de ese medio en el que todo debe desenvolverse, la sangre debe tener suficiente líquido, pues los nutrientes no se usan adecuadamente. Por último, cuando hablamos de la importancia del sueño en la estabilidad emocional, ¿cómo puede afectar la falta de sueño o el sueño interrumpido? Es interesante porque el sueño es un momento importante para nuestro cuerpo y nuestro cerebro reponerse. Es donde nosotros eliminamos ciertas toxinas, donde nosotros reestructuramos nuestro cerebro, nuestro cuerpo. Y si no dormimos la cantidad de horas adecuadas o la profundidad adecuada, al otro día nos sentimos cansados, sin ánimo y hasta irritables. En el sueño nosotros tenemos la capacidad de como restaurar la funcionabilidad, eliminar basura, toxinas, cosas que se hayan acumulado durante el día y nosotros de esa manera poder manejar mejor el estrés, estar más alerta y aún manejar el peso. Yo le digo a los pacientes que cuando los pacientes duermen adecuadamente, pueden perder más fácil el peso y pueden manejar mejor el peso, y esto es algo que nos afecta también, digamos, de doble vía. Una persona que no duerme bien, no maneja bien el peso, una persona que no maneja bien el peso normalmente tiene un efecto sobre el sueño y esto entonces se hace ahí un ciclo vicioso. Muchísimas gracias, gracias por la oportunidad de participar de su programa. Bien, pues estamos aquí, Camila y yo, con ustedes, y se nos quedó una pregunta sumamente importante para la licenciada Camila Hasbún. Camila, recuerden que es especialista en la parte de neurociencias, psicóloga clínica, especialista en el área de neurociencias, y nos está hablando un poco de cómo procesa el cerebro y la pregunta para ti en este momento es, ¿qué estrategias pueden asumir en este momento tanto los docentes como los padres para prevenir esto que tú decías de la sobrecarga en el cerebro,
y manejar un poco ese cambio permanente de un estímulo al otro que no ayuda a una concentración. Nos preocupa mucho el hecho de que en todo un año, ya casi un año, no sabemos finalmente cuáles van a ser las secuelas en los estudiantes de este sistema. ¿Habrán ellos mejorado su capacidad de atención o concentración o todo lo contrario, Camila? Bueno, eso va a ser un tema importante de investigación en los años futuros. Así realmente. Estrategias para disminuir este impacto. Primero tenemos que saber, antes de dar las estrategias, que debemos de ser pacientes con nosotros mismos. Que así como se aprende a tocar piano o guitarra, o se aprende a sumar y a restar, también se aprende a ser más conscientes, a aprender a dónde invertir nuestros esfuerzos cognitivos. Uh-huh. Entonces requiere esfuerzo, requiere perseverancia y requiere determinación realmente por hacer las cosas. Primero, tomemos decisiones más conscientes, seamos más conscientes sobre nuestros propios pensamientos. Uh-huh. Tomemos decisiones pequeñas que nos vayan a ayudar en la toma de concentración. Si voy a trabajar, pongo el celular en una gaveta. Si voy a responder un correo, apago las otras notificaciones hasta que no responde el correo, entonces no respondo. Y así, poco a poco, con estas pequeñas decisiones, nos vamos a ir dando cuenta que vamos a ir adoptando formas diferentes de actuar hasta que lo automaticemos. Así como aprendimos a automatizar el multitasking, podemos automatizar el monotasking. Entonces, tomando pequeñas decisiones y haciendo conciencia sobre nuestros propios pensamientos, lo podemos hacer. Esforcémonos por establecer prioridades. Dios nos dio la capacidad de dominar la mente. Eso es algo increíble que nosotros tenemos. La mente no nos domina, nuestra biología no nos domina. Nosotros tenemos la capacidad de hacerlo. Entonces no dejemos que ella nos domine a nosotros mismos con sus impulsos y con cosas que realmente no van a ser beneficiosas. Sería lo primero. Segundo, prepárate para poner límites, la palabra que a Karen le gusta. A ver, ¿cómo hacemos eso, Camila? Algo tan sencillo, o no tan sencillo, pero retador, yo diría. Como decir, te puedo escuchar en 15 minutos. Interesante. Te puedo resolver eso en 10. Uh-huh. Cuando yo termine de hablar, yo te atiendo. Okay. Cuando yo llegue a mi casa, yo escucho la nota de voz. Poner límites a otros es algo sumamente retador, no lo voy a decir que es sencillo. Sobre todo cuando somos, yo no soy madre, pero ustedes son madres que están acostumbrados, que sus hijos están acostumbrados a recibir de ustedes al minuto lo que demandan. Lo que demandan, así es, una atención permanente. O si son docentes cuyo jefe entiende que debe también de recibir de ustedes al minuto, pero no, antes de ser docentes somos seres humanos, con limitaciones, con bienestar y con la necesidad de poner límites a otros para que ese bienestar realmente haga ese efecto. Entonces, ser más conscientes de cuándo decir no. Eso es un tema muy grande en nuestra cultura. Cuándo decir no y cuándo saber qué posponer, qué es lo importante, qué es lo urgente. Y 3, ponte límites a ti mismo. Eso. Pongámonos límites. Le ponemos límites a los hijos, tanto tiempo en la televisión, pero entonces ellos nos ven que no nos despegamos del celular. Le decimos no tanto tiempo Instagram, pero entonces ellos nos ven que nosotros no somos ejemplo. Y no soy padre, pero hablo en plural. Nosotros no somos ejemplo de eso que le estamos poniendo límites a ellos. Entonces, utilicemos los límites para nosotros también. Encendamos el Do Not Disturb del celular. Cronometremos nuestro uso de aplicaciones. Apple nos la ha puesto bastante fácil. Tienen aplicaciones para eso y los sistemas ya vienen integrados con esa metacognición, con esa capacidad de poder registrar nosotros mismos lo que pensamos y lo que hacemos en nuestro celular. Excelente. O sea, escondamos el celular, quitemos las distracciones. Claro. Esas son formas de poner. Hay algo que a mí me ha funcionado y creo que fue leyendo precisamente uno de tus, ¿cómo se dice eso? De tus noticias, de los podcasts. Y es el tema de los bloques. A mí me funcionó, por ejemplo, en la parte de docencia académica. Recién tomé la decisión de dedicar 1 o 2 horas diarias a ese tema solamente.
O sea, no dejarlo todo para último y hacerlo todo en un solo día. Así es. O ¿qué te digo? O apagar fuego en el sentido de revisar los correos de los estudiantes. En cualquier momento se me ocurre una idea y entonces me pongo a trabajarla. Me ha funcionado el hecho de decir, bueno, este tiempo, esta hora o estas 2 horas va a estar separado para eso. Porque el cerebro de alguna manera tiene como un precalentamiento, es así, donde quizás los primeros 10 o 15 minutos tú estás como, pero luego el cerebro es así cuando y se cae. conecta con la información. Y tú pasas un tiempo concentrada y ni cuenta te das. Imagínate si tú, cuando el cerebro por fin logra atrapar, dedicarse en atención, entonces el celular, me paro, cojo una llamada, entro a otro correo electrónico, veo WhatsApp. Resuelvo otra cosa. Entonces pierdo esa energía, entonces ese cerebro va a partir de cero otra vez. Así es, eso es un ¿Es punto así? muy importante, que cada vez que cambiamos de tarea, que eso es lo que realmente hacemos, no hacemos multitasking, sino que cambiamos el foco de tarea, hay una pérdida metabólica y una pérdida cognitiva importante. Y también hay un desgaste, tanto que el cerebro empieza de cero o se sobrecarga a otro nivel, haciendo menos efectiva la tarea. Entonces se trabaja doble, porque hay Así que es. volver a concentrarse. Yo te preguntaba antes de la pausa, los estudiantes, los docentes, yo sé que no eres maestra, no estás en aula, yo tampoco, pero en términos muy generales, ¿qué tú dirías? O sea, tal vez deberíamos nosotros como quitar algunas cosas y concentrarnos en lo esencial, en esa planificación curricular. Tal vez tomar en cuenta la edad de los niños para saber realmente ese cerebro, cuál es su capacidad máxima de concentración. No es lo mismo un niño pequeño, un niño en edad escolar o un adolescente. O sea, tenemos que tomar en cuenta los horarios en el tipo de actividad que planificamos. Todo Es eso. como enseñanza con el diseño de cómo funciona el cerebro. Eso es neurociencia Eso es aplicada. neurociencia aplicada. Por eso soy tan apasionada con mi tema. Sí, se sonrojó y de se le puso una verdad sonrisa. Que tú lo decías y yo dije, óyeme, eso es, no tenemos capacitaciones docentes en neurociencia y eso es la base de todo ser humano. ¿Cuándo doy la clase? ¿Qué niños pueden aceptar la clase? ¿Cuándo yo sé que el cerebro está aprendiendo? ¿Cómo lo hago aprender de forma estratégica? Neurociencias aplicadas a la educación. Maravilloso. ¿Y te solicitan este tipo de entrenamientos a las escuelas, Camila? ¿Tú haces eso? Los hago, sí. Aún no mucho, porque es un tema bastante nuevo. Y yo creo, estoy casi segura de que soy de las primeras en el área, en el país. O sea, que es un tema que le vamos a meter turbo muy pronto. Estamos trabajando en eso y esperamos que pronto ya podamos colaborar con muchos centros hablando de este tipo de información tan importante. Excelente. Bueno, nosotros le damos muchas gracias a Dios porque nos ha permitido tener una serie exquisita sobre el burnout en docentes, tanto la prevención como el tratamiento o cómo abordar este tema. Y nos sirve a todos, a todos, papás, mamás, cualquier profesión. Necesitamos, todas estas cosas aplican a cualquier área de trabajo. Estamos en casa, estamos criando, estamos administrando nuestro hogar. Esto nos sirve mucho. Las 3 entregas han sido de mucha edificación y de informaciones científicas a partir de experiencia de expertos o de investigaciones o de contenidos. Así que nosotros les vamos a solicitar que ustedes puedan compartir este contenido, que ustedes puedan compartir esta serie sobre burnout en docentes y que podamos poder sembrar sobre todo la palabra, Amén. El diseño de Dios para todas estas cosas. Nosotros hablamos el programa pasado sobre qué dice Dios acerca de lo que realmente es el bienestar emocional, cuál es la fuente de gozo, de alegría, de paz, de tranquilidad, cuál es la fuente de, decía Camila, cómo estamos diseñados. Dios no nos dejó a ciegas, nos ha dado cuanto necesitamos para poder llevar una vida conforme a su diseño y que a Él le agrade. Entonces esa es la fuente de conocimiento, es ahí donde lo tenemos que buscar. Y además de su palabra, pues Él ha equipado a profesionales
para que puedan compartir con nosotros su experiencia. Hemos llegado al final de esta tercera entrega hablando sobre hábitos saludables y bienestar emocional. Recuerden que tenemos nuestro correo electrónico axiradio@axi.org. Ahí podemos conversar. Usted puede compartirnos sus experiencias de los temas que estamos abordando, pero también puede solicitar cosas que quisiera que nosotros trabajemos aquí en Educando para la Eternidad. Estuvieron con ustedes la licenciada Camila Hasbún y una servidora, Karen Ovalles, en este nuevo programa de Educando para la Eternidad. Será hasta la próxima. Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno.